Me inspiré. Muchísimas gracias por los comentarios que ayer me dejasteis en el vídeo. La verdad que hablar y exteriorizar cuando uno está bloqueado ayuda mucho a ver la situación de forma objetiva, y sobre todo pues los comentarios, consejos u opiniones que otros te puedan dar en ese momento también ayudan mucho a ser esa palanca que desbloquea la piedra del camino y que ayuda a que fluya la energía de nuevo. Así que muchísimas gracias. Y bueno, pues en el día de hoy quería seguir hablando del tema de la pendulación. Hemos hablado de la pendulación a nivel individual, de cuando uno está polarizado en un extremo y con ello tiene serias conductas, una forma de vivir o de ser determinada, y de repente se da cuenta de que no le está funcionando y se va sin querer al extremo contrario. Y hablábamos de que esto formaba parte del desarrollo y de la evolución de uno, ¿no? Porque para llegar al equilibrio me he dado cuenta de que necesitas pasar por ambas polaridades. Tengo que explorar esta, de repente luego me voy a la otra y la exploro, y cuando veo que en los extremos yo no puedo vivir es cuando ya empiezo a integrar la polaridad de uno y la polaridad del otro para vivir en mi propio equilibrio. Bueno, esto se ha visto en la sociedad y se ha visto sobre todo en los movimientos que han sucedido a lo largo de esta, y uno de estos movimientos es el movimiento hippie, que aparece en América en los años 60, en España probablemente llegue un poquillo más tarde más o menos, pero aparece como un movimiento con un eslogan de hacer el amor y no la guerra, ¿no? Es un movimiento que está en contra de la guerra, está en contra de un gobierno estricto y represor, y es un movimiento que aparece como la necesidad de libertad y de expresión de uno mismo. Y es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de polaridades, entonces la sociedad de ese momento, antes del movimiento hippie, venía de estar en una dictadura donde había una serie de normas muy estrictas. Esto es pura energía masculina. Por lo menos aquí en España, pues las parejas no podían besarse en la calle. Más de 3 personas no se podían reunir en un espacio público porque podían ser arrestados por una manifestación sindical. Se la sacaban de la chistera porque probablemente estaban hablando, pero bueno, no estaba prohibido hacer esto. Probablemente incluso no se podía hablar en el idioma de uno sin que los llamados grises, que era la policía de entonces o la Guardia Civil entonces, te corrieran a palos. Declararte ateo también era un poco complicado sin que hubieran consecuencias legales para uno. Entonces, imaginaos, ¿no? No había una libertad para vivir en base a lo que a uno le nacía de corazón. Y luego el tema, evidentemente, de la homosexualidad, pues tenía que estar guardada en el armario si no querías que tu familia dejara de hablarte, te marginaran de la sociedad o incluso tuvieras problemas hasta de lo mismo, de palizas que pudieran darte, ¿no? Entonces, claro, este movimiento hippie es totalmente el opuesto contrario, la polaridad femenina, una polaridad de hacer el amor y no la guerra. Evidentemente la polaridad femenina es una polaridad de amor y de expresión, y es todo lo contrario a lo que se estaba viviendo. Pero ¿cuál es el problema de cuando nos vamos a los extremos? Porque probablemente muchos lo vivieran como algo positivo y necesario. Sí lo fue, porque como digo, toda evolución requiere de experimentar ambas polaridades para llegar al medio, pero claro, el problema es que se quedan muchas personas en el camino. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo vengo de una polaridad donde me están reprimiendo y no me están dejando ser, cuando me voy a la contraria, lo que hago es desenfrenarme y no saber poner límites, porque justamente la polaridad masculina es la que pone los límites. Entonces, como yo vengo de ahí, no quiero que me pongan límites, entonces exploro la vida sin límites, sin freno y sin discernimiento, porque recordamos que la polaridad masculina es un impulso mental donde con discernimiento e inteligencia uno sabe ser prudente, sabe hasta dónde puede llegar, ¿no? Es la prudencia, es la observación y saber hasta dónde uno puede hacer. Entonces, claro, este movimiento hippie surge como un movimiento muy libre, que lo que quiere es sí luchar por los derechos de muchas personas que hasta ese momento no tenían voz, como por ejemplo las mujeres, porque previamente las mujeres eran propiedad del marido o del padre. Entonces, si la polaridad masculina estaba reprimiendo y estaba faltando a los derechos de muchas personas, este movimiento hippie en la polaridad contraria lo que estaba haciendo era luchar justamente por lo contrario, ¿no? Luchó contra el racismo, luchó a favor del derecho de la mujer, pero luego también era un movimiento que venía a romper con las bases tradicionales católicas que había impuestas en esa sociedad. Entonces eran personas muy nómadas que exploraban la vida
viviendo en lugares remotos de sus orígenes o de sus casas, ¿no? Y también pues el estilo dentro de vida de esas propias casas también era como muy distinto. Probablemente el tema de las comunas hippies surgió también ahí, ¿no? Vivir en comunidad. Yo conocí una niña que su madre tenía un estilo de vida así muy hippie y ella me contaba que en su casa no habían habitaciones como nosotros las denominamos hoy en día. Mi habitación, la habitación de mis padres, el cuarto de matrimonio, el váter, la cocina, el comedor, sobre todo en el tema de las habitaciones, ¿no? Donde está la individualidad, donde está la energía masculina, la individualidad, el límite. Ella me explicaba que en su casa estaba el cuarto rojo, el cuarto azul, el cuarto verde, que nada era de nadie, todo era de todos. Entonces, claro, a mí me sorprendió, en ese momento yo no tenía ni idea de todo esto y me pareció algo guau, súper bien y súper libre y todo maravilloso, pero a día de hoy me doy cuenta de que esto en realidad no es positivo, porque uno necesita su propia intimidad, uno necesita su propio espacio, decir, hasta aquí es mío y esto lo quiero para mí y respeto mi intimidad y necesito que no la invadan. Entonces, este tipo de comunas o de comunidades o de estilo de vivir donde todo es de todos y nadie tiene esa propia intimidad es un poco ese caos que impone esta polaridad más femenina. Todo el tema de la nueva era, de la New Age, surge también en esa época porque como digo, vienen a romper esas costumbres, entonces vienen a cuestionar también a la ciencia y es una polaridad que está más en contacto con el mundo interno, porque al final también la polaridad femenina sí que la hablamos mucho como una expresión hacia afuera de amor, una expresión hacia afuera de la palabra misma, ¿no? de expresarse, incluso del movimiento corporal, ¿no? Una persona que puede bailar y puede moverse, no está rígida y reprimida como una polaridad masculina, pero también es un movimiento, o sea, es una polaridad que está muy conectada con la meditación y con el mundo interno, con el mundo de las emociones. Por lo tanto, son personas que también volvían a traernos a la vida todo lo que tenía que ver con la meditación, con la espiritualidad, con la conexión con otros planos. Entonces, las medicinas alternativas, holísticas, empieza a surgir a partir de ese momento. Entonces, sí que es verdad que todo, aunque estuviera en el extremo, tenía sus cosas positivas, pero también sus cosas negativas. Bueno, pues fueron una serie de personas que venían un poco a romper con lo viejo para traer un poco lo nuevo, ¿no? Para traer lo nuevo y empezar a explorar la vida de una forma distinta, a romper los paradigmas que estaban impuestos hasta ese momento. Bien, yo siento que a partir de los 70 y los 80, por lo menos aquí en España, ese movimiento se disminuye bastante. Estas son 2 décadas en las que se vive bastante bien, hay mucho trabajo y más o menos no existe una tradición, unas costumbres tradicionales como las había entonces, pero sí que la gente está como más estable, ¿no? Yo siento que este periodo de los 70 y los 80 son un periodo como muy estable socialmente y laboralmente. Que sí, que bueno, el movimiento hippie trajo mucha revolución, pero se llegó a frenar bastante, pues porque evidentemente en un exceso de polaridad femenina no hay disciplina. Entonces lo que hay es como mucho caos, no hay un camino directo y definido hacia las ambiciones o los objetivos, porque esto te lo da una polaridad masculina, ¿no? Te lo da la disciplina, te lo da la rutina para tú seguir ese orden de trabajo establecido y lograr tus objetivos. Entonces, claro, no era compatible una vida nómada, una vida tan libre como la hippie, con una vida estable laboral y profesionalmente. Puede ser que empezara esto en el 2012, que es cuando la era de Acuario empieza a transicionar ya, empezamos esa transición, porque no hemos llegado hasta la era de Acuario plenamente hasta estas fechas, pero bueno, esa transición se empieza a dar en el 2012 y probablemente las cosas empiezan otra vez como a resurgir en ese momento. Pero yo siento que es en el 2019 cuando todo hace un boom tremendo y este movimiento hippie llega de nuevo, pero no igual que se vivió en la década de los 60. Y es la cultura progre woke, que hay muchísima gente en contra,
porque, bueno, es justamente lo mismo, volvemos a ver lo mismo, ¿no? Volvemos a otra vez esa polaridad femenina que cuestiona todo lo establecido, incluso hasta la propia biología del cuerpo humano. Y entonces aquí vemos pues a personas que empiezan a hablar de distintos géneros sexuales orientados, o sea, conectados a la orientación sexual. Se rigen mucho por sus sensaciones. Si os fijáis, estas personas hablan mucho de yo me siento hombre, yo me siento mujer, yo me siento que no soy nada, o sea, es todo siento. Entonces, cuando una persona está muy conectada a las emociones y rige su vida en base a lo que siente, es una persona que está rigiéndose por la polaridad femenina y por lo tanto muchas veces sus discursos no tienen fundamento, ¿no? Porque cuando un discurso se sustenta en las emociones no tiene arraigo. Entonces por eso hay muchísima gente en contra de este movimiento porque piensa que no tiene ni pies ni cabeza lo que dicen. Pues el tema de los distintos géneros sexuales pues que de repente han salido. Dejamos de tener dos, dejamos de estar en la dualidad, ser hombres y mujeres, para ahora ser un abanico de posibilidades en base a lo que sientes. Seguimos viendo incluso que en esta cultura progre, o movimiento progre más bien, o woke, como se llama ahora también, está todo el movimiento del feminismo. Volvemos a estar otra vez en la polaridad femenina y el feminismo está volviendo a luchar por lo que en realidad ya se consiguió en un momento determinado, que es todo el tema pues, de la mujer, de que tuviera su propia voz, su propia libertad, su propia independencia, pudiera llegar y escalar alto profesionalmente. Hay muchísimas mujeres que hoy en día tienen unas profesiones tremendamente buenas, con un salario muy bueno. De hecho, muchas mujeres que dejan su maternidad de lado para dedicarse a la profesión. Entonces, es como que otra vez vuelve este movimiento a hablar o a luchar por lo mismo, pero otra vez muy conectado con la polaridad femenina. Y si os fijáis, si vamos un poquito más al detalle con el tema del feminismo y de las mujeres que promueven el feminismo, la estética de este tipo de personas que están metidas aquí son muy hippies. Si os fijáis, estas personas que promueven el feminismo son personas que promueven el no depilarse las piernas, las axilas, el llevar una estética como más dejada, una estética como menos cuidada. ¿Tiene esto algo de malo? Bueno, tiene algo de malo en el sentido en el que están luchando porque la mujer se empodere con una serie de actos que en realidad la alejan mucho del empoderamiento. De hecho, el otro día, por ejemplo, yo en una lectura de YouTube de tarot que hice, no me acuerdo de cómo se llamaba el título, la verdad, pero bueno, básicamente una de las opciones hablaba del respetarse a uno mismo. Salía el chakra sacro, que es el chakra relacionado con los órganos sexuales. Como es un chakra tan íntimo, sí que es verdad que es saber poner límites, ¿no? Cuando uno tiene una buena relación con uno mismo, sabe ponerse límites a sí mismo, pero también al resto, sabe hasta dónde puede llegar y hasta dónde pueden llegar los demás. Es como no voy a tolerar ciertas cuestiones, pero también hablando de la sexualidad, hablaba mucho de respetarse a nivel sexual, a nivel íntimo. ¿Y por qué salía esto? Porque hoy en día, con el tema de las redes sociales, hay muchas faltas de respeto hacia una misma, ¿no? Y ponía el ejemplo de muchas mujeres que salen desnudas en redes sociales al grito del feminismo, del empoderamiento femenino a través de esas conductas, y yo evidentemente explicaba que esto las aleja mucho de ese poder porque están exhibiendo lo más sagrado que tienen a todo el mundo, sin seleccionar quién tiene derecho y es digno de eso tan íntimo, ¿no? Y esto se puede llevar incluso al terreno sexual, el tema del poliamor, las relaciones abiertas, tener relaciones sexuales con cualquier persona sin que sea nada tuyo, sin que apenas incluso puedas conocer a la persona. Y hubo una persona que se ofendió y me comentó que no juzgara a estas personas que no hacen daño a nadie. Y en realidad yo no estaba juzgando, yo estaba informando, pero a ellas mismas sí se lo hacen. Esa persona estaba muy equivocada porque se hacen daño a sí mismas, porque no se hacen respetar. Nosotros con nuestra vestimenta o con nuestras conductas, nuestra forma de hablar, estamos enviando un mensaje hacia afuera. La polaridad femenina, si no controla con su contraria su actitud, si no se limita, si no se respeta, se pone sus normas y dice yo tengo que enviar un mensaje de elegancia hacia el exterior, probablemente las personas que manifieste
enfrente de sí mismas no la respeten, no la valoren. Y por esto muchas veces este tipo de mujeres que están en esta polaridad femenina defendiendo este feminismo se quejan mucho de los hombres, se quejan justamente de la polaridad que no tienen desarrollada y se quejan de los hombres como que no son de valor, como que no las valoran, como que únicamente las quieren para un acto sexual y ya está. Entonces, claro, si tú estás mandando un mensaje de esta soy yo al desnudo, soy accesible para todo el mundo porque estoy dejando aquí mi intimidad a ojos de todo el mundo, probablemente tu vibración, tu actitud manifieste o incluso tú misma elijas, sin darte cuenta, a personas que únicamente te van a elegir por lo superficial, porque es lo que tú estás mostrando al exterior, la superficialidad, la poca elegancia, porque la elegancia lo que hace también es mandar un mensaje de una persona estricta, de una persona con sus normas, de una persona con sus ideas muy claras. De yo no tengo por qué enseñar nada a nadie, a no ser que sea algo muy personal mío, esa persona me refiero como una relación, y porque yo lo elijo así. Estas mujeres que tienen, estas mujeres feministas que llevan esta estética más descuidada, reniegan mucho de las mujeres que hacen lo contrario, que sí que se depilan, que sí que se arreglan, que se visten más recatadas o más elegantes, porque dicen que este tipo de estéticas está promovida por el patriarcado. ¿Veis? Volvemos otra vez a la parte masculina, reniegan de lo masculino, porque yo creo que en sus conciencias todavía existe esa represión que en algún momento hubo en la vida, pero ya no. O sea, ahora la persona que elige vestirse de una cierta forma la elige por sí misma, no porque nadie se lo imponga, no porque sienta peligro de que le vaya a caer un puro legal o le vayan a dar una paliza. Entonces, como tienen en sus mentes que lo masculino es negativo, reniegan de ello al punto de descuidarse por completo, porque al final el tema de depilarse ya no solamente es estético, porque sí que es verdad que es estético porque embellece mucho la piel. Una piel pues sin vello se ve más bonita o más lisa, pero además ya no solo por eso, sino es la higiene y es la salud personal, y es lo que en el movimiento hippie se vivió, el tema de la higiene y de la salud personal, ¿no? El no ducharse o el no lavarse constantemente. No quiere decir que estas mujeres hagan esto hoy en día, evidentemente pueden no depilarse pero tener una buena higiene, pero hablo de que el pelo en sí sirve para proteger al cuerpo, pero muchas veces es un foco de suciedad y de poca higiene si no se cuida bien. Entonces, bueno, pues si os fijáis, esta pendulación sigue estando hoy en día. Lo que pasa es que yo creo que sigue siendo una minoría el tema de estar polarizados en este extremo. Hasta que lleguemos al punto medio va a pasar un tiempo y vamos a seguir en esa pendulación. Probablemente no vamos a llegar al punto masculino en el que se vivió en aquella época de dictadura y demás. Siento que esta polaridad femenina es un poco la que se sigue arrastrando hoy en día, pero hay más gente que ya está entrando en el equilibrio, ¿no? Hay mucha gente que se está dando cuenta de que estar únicamente en este lado no les beneficia en absoluto, que no trae estabilidad, que no trae una rutina saludable para uno mismo, porque al final todo lo que es rutinario corresponde a algo masculino, al impulso masculino. Entonces, si una persona quiere tener una estabilidad en su vida, tanto higiénica, de salud personal, de éxitos profesionales y laborales, necesita tener una rutina en todas esas áreas de su vida. Empezando por el aspecto físico, aunque sea lo más superficial de lo que podemos hablar, pero tener una rutina de aspecto físico, de arreglarse, de vestirse más o menos elegante, no necesariamente tenemos que ir aquí de etiqueta, y dedicarnos todos los días una serie de cuidados a nuestro cuerpo físico, pues esto ya es entrar en el equilibrio de ambas polaridades. Evidentemente esto llevado ya a una disciplina en el trabajo, en la rutina, tener una serie de objetivos claros en nuestra vida para saber dedicarlos en orden y poder llegar y concluirlos, pues todo esto nos va a traer mucho éxito, porque al final vivir en los opuestos no va a traer más que caos y problemas. Al final uno debe explorar ambas polaridades para llegar al medio. Mucha gente que ha estado en la femenina se está saliendo porque se está dando cuenta de que no trae mucho beneficio. Yo misma he estado en las dos,
De hecho, cuando cumplí justo los 30, que tuve mi despertar, donde me di cuenta de todo, pues el retorno de Saturno, yo me di cuenta de que yo había estado viviendo una vida que no me correspondía porque no me conocía y estaba faltándome a mi propia identidad. Entonces, en ese despertar empiezo a reconstruir mi propia identidad y en esa transición yo me abandono por completo, me voy a la polaridad opuesta totalmente, me abandono al punto de que me asusto y todo. O sea, llega un momento en el que yo me asusto porque digo, ¿what? Que me estoy perdiendo. O sea, que a mí me gustaba mucho arreglarme, me gustaba mucho vestirme bien y me fui al extremo de que me daba ya totalmente igual. Pero me di cuenta de que esta tampoco era la solución, de que a mí, no, cuando yo digo vestirse bien o arreglarse, no lo digo por el mensaje que envías hacia afuera, pero no porque los demás te vean de esa forma, sino porque tú te sientes bien viéndote así. Y entonces el mensaje que envías hacia afuera es un mensaje de seguridad, un mensaje de elegancia, que corresponde con lo que sientes, evidentemente, no estás engañando a nadie. Entonces yo viví ese periodo de perderme en absoluto de todo, hasta a nivel profesional, porque fue un periodo donde incluso yo no estaba haciendo nada. Creo que empecé con el canal de tarot, o sea, fue así como todo, como muy al inicio. Entonces, imaginaos, ¿no? O sea, yo pasé de estar trabajando, de estar estudiando, de vivir una vida que en realidad no me correspondía porque era una vida muy falsa, con una identidad totalmente ajena a lo que yo era realmente. Despierto, me voy a la polaridad contraria y me doy cuenta de que me he estado engañando mucho, de que he dependido de muchas cosas materiales cuando realmente no tienen tanta importancia como yo le estaba dando. Y me quito de todo eso y me quedo que me asusto porque digo, me estoy descuidando lo que verdaderamente a mí me hace sentir bien. Entonces poco a poco he ido recomponiendo eso, recuperando esas partes de mí que me gustaban, pero haciéndolo desde una inteligencia distinta, no con esa superficialidad de antes, porque antes, por ejemplo, algo que hacía mucho era plancharme el pelo, porque yo lo tengo ondulado, pues no podía verme con el pelo ondulado, yo lo tenía que tener siempre liso porque entonces era como negar partes de mí misma. Es como si ¿por qué no me acepto? ¿Por qué tengo que estar siempre ocultando mi propia naturaleza o mi belleza natural, modificándola para sentirme bien? Entonces, claro, toda esta transición a mí me hizo darme cuenta de que yo me había estado engañando. Entonces, si ahora vuelvo a recuperar cosas que yo hacía antes que sí que me hacían sentir bien, pero haciéndolo desde una conciencia distinta, desde una identidad que ahora sí es mía, porque ahora me conozco y entonces ahora sí me acepto y no trato de modificar en absoluto nada de mí, sino lo que trato es de destacar lo que yo pienso como cualidades mejores en mí. No como antes, que antes lo que hacía era ocultar para yo sentirme bien, para yo estar perfecta a ojos de la sociedad. Ahora es todo lo contrario, pero he tenido como que irme de un extremo a otro y en ese movimiento, en esa transición, despojarme de todo, al punto de que, lo que digo, me asusté o sea, de hecho tengo fotos, el otro día estuve viendo fotos y hasta la expresión de la mirada había dolor, o sea, es que claro, fijaos, o sea, se vive como un despojo de todo, hasta de amistades, o sea, hasta de la vida como la vives. Entonces, despojarte de todo eso de forma tan repentina, por lo menos como yo lo hice, e irme a la polaridad totalmente contraria, fue como un shock. Y yo me veo en las fotos así toda mal, o sea, a nivel interno y a nivel externo, y me impacta. Pero bueno, al final, ves, uno empieza a recuperar las cosas que... Es que desde la inteligencia que uno recoge de haber experimentado las dos polaridades, sabe elegir lo que ya es para sí mismo, porque normalmente cuando estás en los extremos estás viviendo en base a lo que otros te dicen, porque no tienes propia decisión, porque no tienes la mente abierta, estás viviendo dejándote llevar por lo que tú ves de fuera que es lo correcto. Pero cuando empiezas a vivir tú a manejar las riendas de tu propia vida y a decidir esto sí y esto no, entonces es cuando empiezas a coger un poquito de cada polaridad. Pues aquí voy a utilizar un poco la masculina y tengo que hacer esto de esta forma, y lo mismo con la contraria, y empiezas a decir esto sí, esto no, esto lo voy a hacer de esta forma distinta a la de antes y me va a traer éxito, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues para que veáis que las polaridades se viven
en todo, hasta en la sociedad, hasta en la propia política también, con el tema de la derecha, la izquierda, ¿no? Al final, en realidad, lo del tema de la política es todo una fachada, porque por dentro, si ahondas, son todo lo mismo, o sea, es el mismo perro con distinto collar, pero bueno, a caras de hacia afuera sí que se puede ver claramente esto, ¿no? Esta dualidad. Y bueno, pues deseo que os haya servido esta información. Muchísimas gracias por haber estado conmigo el día de hoy. Os envío un abrazo muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo.